Ahora que el ministro Cateriano tendrá que ir al Parlamento, ¿por qué cree usted que buena parte de las compras de armamento o de tecnología militar para la defensa en casos como el satélite, que busca repotenciar o elevar el nivel cualitativo y cuantitativo de nuestras Fuerzas Armadas, terminan en ese tipo de denuncias de corrupción? ¿Es tan difícil hacer estos procesos transparentes, almirante? No, yo creo que no es difícil hacer los procesos transparentes. Lo que sucede es que nos dejamos llevar muchas veces por los competidores. Los competidores que no han sido seleccionados normalmente entran a atacar de manera sucia la decisión tomada por el gobierno o por la persona que ha tomado la decisión de la compra. En eso tenemos que tener cuidado. Como las compras son de muy alto valor, siempre existen este tipo de acciones. Yo creo que se debe dejar que el gobierno realice los trabajos que tiene que realizar para hacer las compras que se necesitan para las Fuerzas Armadas, y el control lo tiene la Contraloría de la República, que tiene un control posterior a la ejecución del gasto, y en caso que encuentre algún inconveniente que lo sancione. Pero había intereses de por medio entonces de aquellos que están... Se está exagerando en esto. ¿Usted cree sí? Ahora, el satélite de mención tendría también por finalidad la lucha contra el narcotráfico, el contrabando, los desastres naturales, etcétera, pero básicamente creo que su fin será de uso militar. Ahora, ¿qué tanto puede saber un congresista de la República como el señor Julio Gagó sobre compras que requieren pues de un altísimo nivel técnico y también de conocimientos como para poner en tela de juicio una compra de más de 500 millones de soles? Fíjense, ahí hay un problema, creo que se está confundiendo lo que es la oposición política al gobierno con la ejecución que tiene que tener el gobierno de lo que le corresponde. ¿No? Los congresistas se están equivocando un poco en el ataque al gobierno, están afectando la seguridad y la defensa nacional, porque cada vez que se habla de un tema de compras militares se están diciendo de que están mal hechas. Yo creo que están equivocados en esa forma de atacar al gobierno, ¿no? Ellos pueden hacer oposición responsable de otra forma, no empleando estos métodos que están empleando actualmente. Ahora, Con el tema del satélite, es un proceso muy largo. El país tiene que buscar la seguridad de que el proveedor del satélite no lo vaya a quitar cuando lo necesite el Perú, y en el caso que han decidido sobre Francia me parece que es adecuado, ¿no? O sea, no tenemos por qué estar satanizando una compra cuando no tenemos ni idea de qué se trata, porque no sabemos los detalles de la... ¿Y por qué motivo es que se da eso? No lo debemos saber tampoco, ¿no? Ajá, porque debe ser de defensa, nos imaginamos, porque es de secreto. Ahora, lo que sí es una necesidad, almirante, imposible ocultar, es que nuestras Fuerzas Armadas necesitan repotenciarse sí o sí por el atraso tecnológico en el que actualmente nos encontramos. Pues, tenemos pues tanques T-55 que datan de los 70, nuestro buque insignia Miguel Grau con 40 años de servicio, solo 7 de los 19 aviones MiG-29 repotenciados. ¿Qué nos falta para que las Fuerzas Armadas tengan un carácter mínimamente disuasivo? Ahora, ¿qué es? ¿Decisión política? ¿Que las Fuerzas Armadas expliquen mejor su función en defensa de la nación? ¿Tener mejores interlocutores? ¿Cuál es el problema? El problema es de los políticos que han gobernado el país, que nunca se han preocupado de potenciar a las Fuerzas Armadas ni darle lo que les corresponde, ¿no? Ese es el problema de los presidentes anteriores que hemos tenido, que lo que han tratado de hacer es eliminar a las Fuerzas Armadas. En este caso, el presidente actual sí está dando fondos de manera muy medida para poder lograr mejorar la capacidad de las Fuerzas Armadas. Pero eso tiene que ser una política de Estado permanente, porque eso no se soluciona en un gobierno, eso se soluciona en un periodo muy largo, de unos 10 a 20 años. Entonces, lo que se tiene que tener conciencia es que todos los países de la región se encuentran armados. No existe un país que se haya desarmado. Y la mejor defensa del Estado es tener unas Fuerzas Armadas adecuadamente equipadas. No podemos pensar de que sin Fuerzas Armadas vamos a estar bien. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Bueno, tomando... fuerte cuando tiene Fuerzas Armadas fuertes. Ahora, tomando sus palabras, hace justo 2 días, la presidenta Dilma Rousseff de Brasil, después de un proceso larguísimo también de más de 10 años, decidió la compra de 36 aviones suecos Gripen NG de última generación por $4.500 millones. Y si bien no tenemos ningún problema limítrofe con ellos, no podemos tampoco negar que compartimos la frontera más grande.
es con Brasil. Ahora, 36 aviones, Chile con más de 40 aviones F-16. No es que se quiera pecar de alarmistas ni nada por el estilo, pero como que estamos un poco en desventaja, ¿no? Como que estamos un poco atrasaditos. Solamente tenemos 7 MiG-29 modernizados y 12 Mirage 2000 puestos en operatividad, pero ya bastante desfasados tecnológicamente hablando. De acuerdo con lo que dice, y esto es responsabilidad de los presidentes anteriores. La historia debe juzgarlos, ¿no? Esto no puede pasar así de sencillo, de que no dieron recursos y quedaron ahí. No, ellos son los grandes responsables del estado en que se encuentran nuestras Fuerzas Armadas actualmente, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo presente y la sociedad debe entenderlo de esa forma. No existe país en el mundo que piense en desarmarse, no existe. Todos los países se preocupan de mejorar su capacidad bélica para tener una capacidad disuasiva adecuada que les permita vivir en paz. Nadie busca la guerra, al contrario. Buscamos tener una capacidad de disuasión que nos permita vivir tranquilos a futuro. Y aparte que para los militares también pues se instruyan, ¿no? Si no, ¿cómo van a prepararse si no contamos con el equipamiento requerido? ¿De dónde van a aprender? Así, y no solamente eso, ¿no? En este gobierno, si bien están dando fondos para equipamiento, se han olvidado de lo más importante de las Fuerzas Armadas, que es su personal, y lo han maltratado, pese a que dicen que han logrado hacer un incremento de sueldo que nunca se había hecho. No es cierto. El Ministerio de Economía y Finanzas es el gran responsable, y el Ministro de Defensa y el de Interior, que estuvieron cuando se dio esta ley, también son los responsables de haber maltratado al personal de las Fuerzas Armadas en retiro y en actividad. Que todavía se sigue haciendo, ¿no? Sobre todo con aquellos que están en retiro, el olvido es total. Los hospitales en el que se atienden en realidad es lamentable. Las pensiones son bajísimas y aquellos chicos que quieren por voluntad propia ingresar también a las Fuerzas Armadas, pues no reciben mayor estímulo. No, al contrario, la ley que han dado quita la posibilidad de que los peruanos quieran servir a las Fuerzas Armadas, porque les están diciendo ustedes se van a morir de hambre cuando entren ahí. No, es algo inconcebible lo que ha sucedido. Y lo que más me llama la atención es que ahí el Congreso, que debió actuar, no ha actuado. Se ha quedado callado. Todos han aceptado esa situación. Ese es un tema que, por ejemplo, sí podrían estar atacando al gobierno o defendiendo los derechos del personal de las Fuerzas Armadas, y no lo han hecho. O sea, su justificación de lo que quieren hacer como oposición es negativa totalmente para la opinión pública, ¿no? Almirante, bueno, son las 5:45 en todo el país. Para aquellos que recién nos sintonizan, estamos conversando con el almirante Jorge Montoya, es jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sobre la interpelación al ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Almirante, una consulta adicional. En el año 2010 adquirieron 5 aviones no tripulados israelíes, 3 Orbit 2 y 2 Microfalcon por un valor de 3,5 millones de soles. Ahora, lo cual dista muchísimo de los 140 millones de dólares mencionados por el ministro Cateriano. Lo cierto es que en las declaraciones del ministro se nota como una marcada carga política al hacer su denuncia. ¿Qué pesa más al momento de hacer una compra militar? ¿La decisión política que puede al final cambiar cualquier recomendación militar técnica, o pesa más la recomendación de los especialistas en cuestiones de armamento que son integrantes de las Fuerzas Armadas? Fíjese, ahí, así como se han equivocado al tratar de interpelar al ministro Cateriano por las razones que me ha dicho usted, el ministro Cateriano también se ha equivocado al hablar del tema de manera pública. Ha hecho una acción irresponsable. Él, como ministro del sector, si tiene alguna duda sobre alguna de las compras que se han hecho antes de su gestión, ha debido verlo de manera reservada, ¿no? Y actuar con los mecanismos que tiene el Estado para poder sancionar ese tipo de errores, si es que fueron errores. Ahora, lo que hay que explicarle a la opinión pública es que las compras militares son soluciones de compromiso, y esas soluciones de compromiso se basan en el recortado presupuesto asignado y las grandes necesidades de operación que se tienen para la zona. Entonces no se puede juzgar después de cuando la situación de asignación económica es diferente. Cuando uno tiene un recurso limitado, tiene que tratar de buscar la mejor solución para esa limitación en ese momento. No se puede pretender de que se compre maravillas con el escaso recurso asignado que dieron en el gobierno anterior.
Y tampoco se puede discutir eso públicamente, ¿no? Esto es un tema que debió discutirse en los canales reservados que tiene el Estado para ver estos casos. Ya para que son la Contraloría de la República, la Comisión de Defensa del Congreso, en sesiones reservadas, pero no decirlo públicamente, como lo ha dicho el ministro de manera irresponsable. Almirante, para concluir, desde la finalización ya del fujimontesinismo, las Fuerzas Armadas han sido castigadas, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, por la clase política, al haber estado ya estrechamente ligadas a ese gobierno que algunos tildan de mafioso. Ahora, ¿qué falta para nuevamente volver a tener el sitial que le corresponde al ser los defensores de la patria, de ser los primeros que ponen el pecho cuando los conflictos internos o externos requieren su sacrificio? Sí, lo que falta a las Fuerzas Armadas es hablar. No deben quedarse calladas las Fuerzas Armadas. No pueden permitir ataques que sin sentido, ni insultos sin sentido. La ciudadanía y el país deben saber que cuando a las Fuerzas Armadas se les ataca de manera irracional, como ha venido sucediendo, ellas pueden actuar bajo los cánones legales que da la democracia para denunciar y enjuiciar a los que han tratado de difamarlas. Y eso es lo que deben hacer las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que están calladas y la gente piensa que el que calla otorga. Y no es así, están calladas porque no las dejan hablar. Pero deberían hablar y deberían decir las cosas claras. Y de esa manera va a ver usted que no hay ninguna persona que va a atacarla si es que no tiene realmente pruebas para hacerlo. Hay mucho manejo político, ¿verdad? Los ataques cobardes que han venido sucediéndose en el tiempo. Hay mucho manejo político en ese tema, ¿no? Mucho deseo de... No se trata de este gobierno, no de cualquier gobierno. Cuando hay una oposición y se hacen o se analizan compras militares, compras que pueden ser muy importantes para la defensa de nuestra soberanía, siempre se pone en tela de juicio la transparencia de estos procesos. Sí, es cierto, y eso es por una irresponsabilidad política y un deseo de venganza política irracional realmente, que pone en juego la seguridad y la defensa nacional. En ningún país del mundo se discute ni se ataca sobre la compra de armas como se están haciendo acá. Eso no sucede en ninguna parte. Hay los canales adecuados para que se vean si es que están bien hechas o no, pero no se discute en la prensa, porque esto afecta a la seguridad, afecta a la moral también de las Fuerzas Armadas, definitivamente, ¿no? Y malogra la imagen de ellas ante la población innecesariamente. Bien, Almirante Jorge Montoya, ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias por habernos instruido con estos aviones no tripulados israelíes, 3 Orbit 2 y 2 Micro Falcon por un valor de 3,5 millones de soles, ahora, lo cual dista muchísimo de los 140 millones de dólares mencionados por el ministro Cateriano. Lo cierto es que en las declaraciones del ministro se nota como una marcada carga política al hacer su denuncia. ¿Qué pesa más al momento de hacer una compra militar? ¿La decisión política que puede al final cambiar cualquier recomendación militar técnica, o pesa más la recomendación de los especialistas en cuestiones de armamento que son integrantes de las Fuerzas Armadas? Fíjese, ahí, así como se han equivocado al tratar de interpelar al ministro Cateriano por las razones que me ha dicho usted, el ministro Cateriano también se ha equivocado al hablar del tema de manera pública. Ha hecho una acción irresponsable. Él, como ministro del sector, si tiene alguna duda sobre alguna de las compras que se han hecho antes de su gestión, ha debido verlo de manera reservada, ¿no? Y actuar con los mecanismos que tiene el Estado para poder sancionar ese tipo de errores, si es que fueron errores. Ahora, lo que hay que explicarle a la opinión pública es que las compras militares son soluciones de compromiso, y esas soluciones de compromiso se basan en el recortado presupuesto asignado y las grandes necesidades de operación que se tienen para la zona. Entonces no se puede juzgar después de cuando la situación de asignación económica es diferente. Cuando uno tiene un recurso limitado, tiene que tratar de buscar la mejor solución para esa limitación en ese momento. No se puede pretender de que se compre maravillas con el escaso recurso asignado que dieron en el gobierno anterior. Y tampoco se puede discutir eso públicamente, ¿no? Esto es un tema que debió discutirse en los canales reservados que tiene el Estado para ver estos casos. Ya para que son la Contraloría de la República, la Comisión de Defensa del Congreso, en sesiones reservadas.
pero no decirlo públicamente, como lo ha dicho el ministro de manera irresponsable. Almirante, para concluir, desde la finalización ya del fujimontesinismo, las Fuerzas Armadas han sido castigadas, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, por la clase política, al haber estado ya estrechamente ligadas a ese gobierno que algunos tildan de mafioso. Ahora, ¿qué falta para nuevamente volver a tener el sitial que le corresponde al ser los defensores de la patria, de ser los primeros que ponen el pecho cuando los conflictos internos o externos requieren su sacrificio? Sí, lo que falta a las Fuerzas Armadas es hablar. No pueden quedarse calladas las Fuerzas Armadas. No pueden permitir ataques que sin sentido, ni insultos sin sentido. La ciudadanía y el país deben saber que cuando a las Fuerzas Armadas se les ataca de manera irracional, como han venido sucediendo, ellas pueden actuar bajo los cánones legales que da la democracia para denunciar y enjuiciar a los que han tratado de difamarlas. Necesitan para las Fuerzas Armadas, y el control lo tiene la Contraloría de la República, que tiene un control posterior a la ejecución del gasto, y en caso que encuentre algún inconveniente que lo sancione. Pero había intereses de por medio entonces de aquellos que están... Se está exagerando en esto. ¿Usted cree sí? Ahora, el satélite de mención tendría también por finalidad la lucha contra el narcotráfico, el contrabando, los desastres naturales, etcétera, pero básicamente creo que su fin será de uso militar. Ahora, ¿qué tanto puede saber un congresista de la República como el señor Julio Gagó sobre compras que requieren pues de un altísimo nivel técnico y también de conocimientos como para poner en tela de juicio una compra de más de 500 millones de soles? Fíjense, ahí hay un problema, creo que se está confundiendo lo que es la oposición política al gobierno con la ejecución que tiene que tener el gobierno de lo que le corresponde, ¿no? Los congresistas se están equivocando un poco en el ataque al gobierno, están afectando la seguridad y la defensa nacional, porque cada vez que se habla de un tema de compras militares están diciendo de que están mal hechas. Yo creo que están equivocados en esa forma de atacar al gobierno, ¿no? Ellos pueden hacer oposición responsable de otra forma, no empleando estos métodos que están empleando actualmente. Ahora, Con el tema del satélite, es un proceso muy largo, el país tiene que buscar la seguridad de que el proveedor del satélite no lo vaya a quitar cuando lo necesite el Perú, y en el caso que han decidido sobre Francia me parece que es adecuado, ¿no? O sea, no tenemos por qué estar satanizando una compra cuando no tenemos ni idea de qué se trata, porque no sabemos los detalles de la... ¿Y por qué motivo es que se da eso? No lo debemos saber tampoco, ¿no? Ajá, porque debe ser de defensa, nos imaginamos, porque es de secreto. Ahora, lo que sí es una necesidad, almirante, imposible de ocultar, es que nuestras Fuerzas Armadas necesitan repotenciarse sí o sí por el atraso tecnológico en el que actualmente nos encontramos. Pues, tenemos pues tanques T-55 que datan de los 70, nuestro buque insignia Miguel Grau con 40 años de servicio, solo 7 de los 19 aviones MiG-29 repotenciados. ¿Qué nos falta para que las Fuerzas Armadas tengan un carácter mínimamente disuasivo? Ahora, ¿qué es? ¿Decisión política? ¿Que las Fuerzas Armadas expliquen mejor su función en defensa de la nación? ¿Tener mejores interlocutores? ¿Cuál es el problema? El problema es de los políticos que han gobernado el país, que nunca se han preocupado de potenciar a las Fuerzas Armadas ni darle lo que les corresponde, ¿no? Ese es el problema de los presidentes anteriores que hemos tenido, que lo que han tratado de hacer es eliminar a las Fuerzas Armadas. En este caso, el presidente actual sí está dando fondos de manera muy medida para poder lograr mejorar la capacidad de las Fuerzas Armadas. Pero eso tiene que ser una política de Estado permanente, porque eso no se soluciona en un gobierno. Eso es la Contraloría de la República, que tiene un control posterior a la ejecución del gasto. Y en caso que encuentre algún inconveniente, que lo sancione. Pero había intereses de por medio entonces de aquellos que están... Se está exagerando en esto. ¿Usted cree sí? Ahora, el satélite de mención tendría también por finalidad la lucha contra el narcotráfico, el contrabando, los desastres naturales, etcétera, pero básicamente creo que su fin será de uso militar. Ahora, ¿qué tanto puede saber un congresista de la República como el señor Julio Gagó sobre compras que requieren pues de un altísimo nivel técnico y también de conocimientos como para poner en tela de juicio una compra de más de 500 millones de soles? Fíjense, ahí hay un problema, creo que se está confundiendo lo que es la oposición política al gobierno con la ejecución que tiene que tener el gobierno de lo que le corresponde,
¿no? Los congresistas se están equivocando un poco en el ataque al gobierno, están afectando la seguridad y la defensa nacional, porque cada vez que se habla de un tema de compras militares están diciendo de que están mal hechas. Yo creo que están equivocados en esa forma de atacar al gobierno, ¿no? Ellos pueden hacer oposición responsable de otra forma, no empleando estos métodos que están empleando actualmente. Ahora, Con el tema del satélite, es un proceso muy largo, el país tiene que buscar la seguridad de que el proveedor del satélite no lo vaya a quitar cuando lo necesite el Perú, y en el caso que han decidido sobre Francia me parece que es adecuado, ¿no? O sea, no tenemos por qué estar satanizando una compra cuando no tenemos ni idea de qué se trata, porque no sabemos los detalles de la... ¿Y por qué motivo es que se da eso? No lo debemos saber tampoco, ¿no? Ajá, porque debe ser de defensa, nos imaginamos, porque es de secreto. Ahora, lo que sí es una necesidad, almirante, imposible de ocultar, es que nuestras Fuerzas Armadas necesitan repotenciarse sí o sí por el atraso tecnológico en el que actualmente nos encontramos. Pues, tenemos pues tanques T-55 que datan de los 70, nuestro buque insignia Miguel Grau con 40 años de servicio, solo 7 de los 19 aviones MiG-29 repotenciados. ¿Qué nos falta para que las Fuerzas Armadas tengan un carácter mínimamente disuasivo? ¿Para qué? ¿Es decisión política? ¿Que las Fuerzas Armadas expliquen mejor su función en defensa de la nación? ¿Tener mejores interlocutores? ¿Cuál es el problema? El problema es de los políticos que han gobernado el país, que nunca se han preocupado de potenciar a las Fuerzas Armadas ni darle lo que les corresponde, ¿no? Ese es el problema de los presidentes anteriores que hemos tenido, que lo que han tratado de hacer es eliminar a las Fuerzas Armadas. En este caso, el presidente actual sí está dando fondos de manera muy medida para poder lograr mejorar la capacidad de las Fuerzas Armadas. Pero eso tiene que ser una política de Estado permanente, porque eso no se soluciona en un gobierno, eso se soluciona en un periodo muy largo, de unos 10 a 20 años.